TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Hola a todos nuestros hermanos de Salvados de Dios. Hoy, como siempre, te tenemos una historia maravillosa. Hoy nos vamos a trasladar al segundo libro de Crónicas, capítulo 26 específicamente, y estaremos hablando de la historia de Uzías. Uzías fue hijo de Amasías y padre del rey Jotán. Este rey duró 52 años siendo rey. Inició un reinado intachable, pero luego hizo cosas que no estuvieron bien ante los ojos de Dios. Y esto trajo como desenlace algo fatal para él, lo cual te invitamos a descubrir en este video. Antes de iniciar, te queremos pedir que, como siempre, hagas un comentario al final del mensaje que te dejó este video. También te vamos a pedir que compartas con todos tus hermanos este video para así poder difundir esta palabra. Y que si no estás suscrito, aproveches en este momento y te suscribas a este canal para que siempre te llegue contenido como este. Sin más abundarte, iniciemos con esta maravillosa historia del rey Uzías. Tras la muerte de Amasías, rey de Judá, surgió la necesidad de un nuevo líder. El pueblo de Judá, buscando continuidad y estabilidad, se volcó hacia el joven Uzías. Dijo un líder de Judá: «Hoy tomamos a Uzías, de tan solo 16 años, y lo proclamamos rey de Judá en lugar de su padre Amasías. Que su reinado traiga prosperidad y justicia a nuestra tierra». Uzías, joven pero decidido, asumió el trono con la ambición de fortalecer y expandir su reino. Uno de sus primeros actos fue la reconstrucción de Elat, una ciudad estratégicamente importante. Dijo Uzías: «Reconstruiré Elat y la devolveré a Judá. Será un símbolo de nuestro crecimiento y fortaleza». Bajo el liderazgo de Uzías, las obras en Elat avanzaron rápidamente. La ciudad fue restaurada y se convirtió en un puerto floreciente, reafirmando el control de Judá sobre esta región clave. Dijo un ciudadano de Elat: «Gracias al rey Uzías, nuestra ciudad ha renacido. Ahora, como puerto, podemos contribuir aún más al reino de Judá». El éxito de Uzías en la reconstrucción de Elat no solo aumentó su prestigio como rey, sino que también fortaleció la economía y la seguridad de Judá. Dijo un consejero real: «La visión y la acción de Uzías han demostrado su capacidad para liderar. Su reinado promete ser uno de progreso y fortaleza para Judá». Así, al inicio de su reinado, Uzías se estableció como un rey capaz y visionario, ganándose el respeto de su pueblo y colocando a Judá en un camino de prosperidad y expansión. Uzías, quien ascendió al trono de Judá a la temprana edad de 16 años, inició un largo y destacado reinado en Jerusalén.
Durante 52 años gobernó, mostrando cualidades que reflejaban la influencia de su madre, Jecolías, quien era de Jerusalén. Dijo un consejero en la corte: el joven rey Usías lleva sobre sus hombros la gran responsabilidad de liderar nuestro reino. Su madre, Jecolías, ha sido una influencia positiva en su formación. En los primeros años de su gobierno, Usías demostró una firme determinación de hacer lo correcto a los ojos de Yahvé, siguiendo el ejemplo de su padre Amasías. Dijo Usías: me esforzaré por seguir el camino de la justicia y la rectitud, como lo hizo mi padre Amasías. Mi reino debe reflejar la voluntad de Yahvé en todas sus acciones. El compromiso de Usías con la justicia y la adhesión a las leyes y mandamientos de Yahvé fue bien recibido por el pueblo de Judá, quienes vieron en él un líder prometedor y devoto. Dijo un sacerdote en Jerusalén: Usías está siguiendo el camino de Yahvé, al igual que su padre. Su devoción y rectitud traen bendiciones a nuestro pueblo y a nuestro templo. La sabiduría y la piedad de Usías, aunque joven, le valieron el respeto de sus súbditos y de los líderes religiosos, estableciendo las bases para un reinado que sería recordado por su justicia y fidelidad a los principios divinos. Dijo un ciudadano de Jerusalén: nuestro rey Usías nos guía con sabiduría y respeto por Yahvé. Esperamos grandes cosas de su reinado, un tiempo de paz y prosperidad para Judá. Durante su reinado, Usías buscó activamente la sabiduría y la guía de Dios. Se encontró bajo la influencia de Zacarías, un hombre sabio y piadoso, quien lo instruyó en el temor de Dios. Dijo Usías: Zacarías me ha enseñado mucho sobre el temor de Yahvé. Su guía ha sido invaluable en mi crecimiento espiritual y en mi reinado. Bajo esta guía espiritual, Usías experimentó un periodo de notable prosperidad. Yahvé bendijo sus esfuerzos, tanto en la administración del reino como en sus campañas militares. Dijo un asesor real: el rey Usías ha traído gran prosperidad a nuestro reino. Sus campañas militares han sido exitosas y han fortalecido nuestras fronteras. Usías emprendió campañas contra los filisteos, logrando victorias significativas. Destacaron sus conquistas de Gat, Yabne y Asdod, donde abrió brechas en sus muros. Dijo un comandante militar: hemos triunfado en Gat, Yabne y Asdod bajo el liderazgo del rey Usías. Sus estrategias y valentía han sido claves para nuestra victoria. Además de estas conquistas, Usías también se enfocó en la restauración y fortificación de ciudades en las regiones conquistadas, asegurando así su control sobre áreas estratégicas. Dijo un ingeniero real: estamos restaurando y fortificando las ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Estas obras asegurarán nuestro dominio y la protección de nuestro pueblo. La combinación de sabiduría espiritual y habilidad militar hizo de Usías un rey respetado y exitoso. Su habilidad para equilibrar estos aspectos fue clave para el bienestar y la expansión de Judá. Dijo un ciudadano de Judá: el rey Usías nos ha llevado a una era de prosperidad y seguridad. Sus logros reflejan su dedicación a Yahvé y a su pueblo. La mano de Dios estaba con Usías, fortaleciéndolo en sus campañas militares. No solo tuvo éxito contra los filisteos, sino también contra otros enemigos, extendiendo así el poder y la influencia de Judá. Dijo Usías: con la ayuda de Yahvé, hemos vencido a los filisteos, a los árabes de Gur-Baal y a los meunitas. Nuestro reino se fortalece cada día más. Los amonitas
impresionados por la creciente fuerza de Usías, optaron por pagarle tributo, un signo de respeto y reconocimiento de su poder. Dijo un embajador ammonita: es mejor estar en paz con Judá y su poderoso rey Usías. Pagaremos tributo para asegurar una relación amistosa. La fama de Usías creció considerablemente, extendiéndose hasta la frontera de Egipto. Su reputación como líder fuerte y exitoso trascendió las fronteras de su propio reino. Dijo un comerciante egipcio: el rey Usías de Judá se ha hecho un nombre. Incluso aquí en Egipto, hemos oído hablar de su poder y sus conquistas. Usías había logrado un equilibrio envidiable de éxito militar, estabilidad interna y reconocimiento internacional. Su reinado no solo se caracterizó por la expansión territorial, sino también por el fortalecimiento económico y político de Judá. Dijo un consejero de Usías: bajo el reinado de Usías, Judá ha alcanzado nuevas alturas de poder y prosperidad. Su liderazgo ha traído estabilidad y respeto a nuestro pueblo. Así, Usías se convirtió en uno de los reyes más poderosos y respetados de su tiempo, un gobernante que, con la ayuda de Dios, llevó a su nación a una era de grandeza sin precedentes. Además de sus éxitos militares, Usías demostró un gran interés en fortalecer y embellecer Jerusalén. Se dedicó a la construcción de torres defensivas en puntos estratégicos de la ciudad. Dijo Usías: fortaleceremos Jerusalén con torres sobre la puerta del ángulo, la puerta del valle y otros lugares clave. Nuestra capital debe ser tanto hermosa como segura. Además, Usías extendió su enfoque al desarrollo de la infraestructura en el desierto. Hizo construir torres y cisternas para mejorar la gestión del agua y apoyar la agricultura y la ganadería. Dijo un ingeniero real: estas cisternas que el rey Usías ordenó construir mejorarán enormemente la vida en estas tierras áridas. Su visión beneficiará a muchas generaciones. Usías poseía extensos terrenos de ganado en la tierra baja y en la llanura, y mostró un gran interés en la agricultura, promoviendo la labranza y el cultivo de viñedos en las montañas y campos fértiles. Dijo un agricultor: el rey Usías nos ha proporcionado los recursos y el apoyo para mejorar nuestros cultivos y viñedos. Su pasión por la agricultura ha traído prosperidad a nuestras tierras. El rey Usías no solo buscaba el crecimiento militar de Judá, sino también su desarrollo económico y sustentabilidad. Su amor por la agricultura y su inversión en infraestructura reflejaban su compromiso con el bienestar a largo plazo de su pueblo. Dijo un ciudadano de Jerusalén: nuestro rey no solo es un gran guerrero, sino también un constructor y un agricultor. Bajo su reinado, Jerusalén y Judá están floreciendo como nunca antes. Así, el reinado de Usías se caracterizó por una combinación de fortaleza militar, desarrollo urbano e innovaciones agrícolas, haciendo de él un monarca verdaderamente multidimensional y recordado por su liderazgo equilibrado y efectivo. Usías no solo se enfocó en la infraestructura y la agricultura, sino que también prestó especial atención a la organización y eficacia de su ejército. Bajo su mando, el ejército estaba bien estructurado y listo para la guerra. Dijo Usías: nuestro ejército debe ser una fuerza formidable y bien organizada. Asegurémonos de que cada grupo esté adecuadamente contabilizado y preparado para la campaña. La tarea de mantener un registro preciso del ejército estaba a cargo de Yehiel el escriba y Maaseías el notario, bajo la supervisión de Hananías, uno de los principales jefes del rey. Dijo Yehiel: cada soldado, cada grupo,
está siendo meticulosamente contabilizado. Nuestro ejército será eficiente y efectivo en todas sus campañas. El ejército de Uzías estaba compuesto por 2.600 jefes de familia, cada uno al mando de valientes guerreros, una cifra que reflejaba la fortaleza y la capacidad militar de Judá bajo su reinado. Dijo Maaseías: los jefes de familia suman 2.600, todos hombres esforzados y valientes. Estamos bien preparados para cualquier desafío militar que enfrentemos. La habilidad de Uzías para mantener un ejército fuerte y bien organizado fue clave para su éxito como líder militar y para la seguridad de su reino. Dijo Hananías: bajo el liderazgo del rey Uzías, nuestro ejército es una de las fuerzas más respetadas de la región. Estamos listos para defender Judá y expandir sus fronteras si es necesario. Así, el reinado de Uzías continuó destacándose por su enfoque estratégico y su habilidad para mantener un reino seguro y próspero, con un ejército que era tanto poderoso como eficientemente administrado. El ejército de Uzías no solo era notable por su organización, sino también por su tamaño. Contaba con un impresionante contingente de 307.500 guerreros, cada uno seleccionado por su valentía y habilidad en la batalla. Dijo un general del ejército: nuestro ejército es vasto y poderoso. Estos 307.500 hombres son la espina dorsal de nuestras fuerzas de defensa y están listos para apoyar al rey Uzías en cualquier conflicto. Uzías no escatimó en recursos para asegurarse de que su ejército estuviera bien equipado. Proporcionó a sus soldados todo lo necesario para la guerra, desde escudos y lanzas hasta yelmos y corazas. Dijo Uzías: asegurémonos de que cada soldado esté adecuadamente equipado. Escudos, lanzas, arcos y todo el equipo necesario debe ser de la mejor calidad. Nuestro ejército debe estar preparado para cualquier eventualidad. Además de las armas tradicionales, Uzías también hizo provisiones para armas de largo alcance, como arcos y hondas, una innovación que destacaba su comprensión de las tácticas de guerra. Dijo un oficial de armamento: el rey Uzías ha insistido en que cada soldado esté equipado con arcos y hondas. Estas armas serán cruciales en nuestras estrategias de combate a distancia. La prioridad de Uzías en mantener un ejército bien equipado y preparado reflejaba su compromiso con la seguridad de Judá y su visión estratégica como líder militar. Dijo un soldado: nos sentimos seguros y confiados con el equipo que nos ha proporcionado el rey Uzías. Estamos listos para defender nuestro reino y apoyar a nuestro rey. Así, el ejército de Uzías, con su número impresionante y su equipamiento superior, se convirtió en un pilar de su reinado, una manifestación de su poder y su capacidad para proteger y expandir su reino. Uzías, siempre buscando mejorar la seguridad y la fortaleza de Jerusalén, encargó la construcción de ingenios de guerra avanzados. Estas máquinas, diseñadas por expertos, se colocaron en las torres y los ángulos de las murallas de la ciudad. Dijo Uzías: estos ingenios nos darán una ventaja significativa en la defensa de Jerusalén. Podremos lanzar saetas y grandes piedras contra cualquier enemigo que se atreva a acercarse. La fama de Uzías creció aún más debido a estas innovaciones. Su habilidad para reunir y utilizar el talento de expertos en su beneficio hizo que su reputación se extendiera por regiones lejanas. Dijo un embajador extranjero: el rey Uzías de Judá es conocido incluso en nuestras tierras. Sus logros en la fortificación de su ciudad son realmente impresionantes. Sin embargo,
el éxito y el poder eventualmente llevaron a Uzías a un camino de soberbia y arrogancia, marcando el inicio de su caída. Dijo un consejero: me temo que nuestro rey, fortalecido en su poder, está perdiendo la humildad. Su reciente comportamiento muestra una peligrosa soberbia. En un acto de rebelión contra Yahvé, Uzías entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso, un acto reservado exclusivamente para los sacerdotes consagrados. Dijo un sacerdote: Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. ¿Qué hace Uzías? Solo los sacerdotes pueden quemar incienso en el altar. Este es un acto de grave insolencia y desobediencia a las leyes de Yahvé. El orgullo de Uzías lo llevó a desafiar las leyes y los mandamientos divinos, un error que pronto acarrearía consecuencias graves, tanto para él como para su reino. Dijo un ciudadano de Jerusalén: es una lástima ver a nuestro rey, una vez sabio y justo, caer en el error por la soberbia. Su acción en el templo podría traernos grandes desgracias. En un acto de desafío a las tradiciones y leyes sagradas, Uzías entró en el templo para quemar incienso. Sin embargo, no estaba solo en su acción imprudente. Azarías, el sacerdote, junto con 80 sacerdotes valientes de Yahvé, lo confrontaron con valentía y firmeza. Dijo Azarías: Rey Uzías, no es tu lugar quemar incienso a Yahvé. Esa es una tarea reservada para los sacerdotes, los hijos de Aarón, quienes han sido consagrados para ello. Debes salir del santuario, estás cometiendo un grave error. Los sacerdotes, defendiendo las leyes de su fe, se enfrentaron al rey con una mezcla de respeto y reproche. Su intervención era un acto de fidelidad a sus creencias y a Yahvé. Dijo un sacerdote: estás violando la ley sagrada, Uzías. No se te ha concedido el honor de realizar este servicio sagrado. Tu acción no solo es indebida, sino que también deshonra a Yahvé. Uzías, enfrentado por los sacerdotes, se vio inmerso en un momento de tensión. Su acción no solo desafiaba las normas religiosas, sino que también ponía en peligro su relación con Yahvé y con el pueblo que gobernaba. Dijo Uzías: ¿cómo os atrevéis a desafiarme en mi propio reino? ¿No soy yo el rey? La confrontación en el templo fue un punto de inflexión en el reinado de Uzías. Lo que había comenzado como un acto de orgullo personal se convirtió en un momento crucial de confrontación entre el poder temporal y la autoridad espiritual. Dijo otro sacerdote: Rey Uzías, debes entender que hay límites que incluso un rey no debe cruzar. Este acto no te traerá honor, sino juicio a los ojos de Yahvé. En medio de la confrontación con los sacerdotes, Uzías, sosteniendo el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Su indignación contra los sacerdotes era palpable, pero su furia pronto se transformaría en una manifestación física de su transgresión.
Dijo Uzías: ¿Quiénes sois vosotros para decirme lo que puedo y no puedo hacer en el templo de Yahvé? Soy el rey. En ese momento crítico, mientras Uzías desafiaba a los sacerdotes, brotó lepra en su frente, un signo claro de la desaprobación divina. Este acontecimiento impactante ocurrió a la vista de todos, en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Dijo Azarías: Mirad, la lepra ha aparecido en la frente del rey. Es un juicio claro de Yahvé por su desobediencia. Al ver la lepra en la frente de Uzías, los sacerdotes y el sumo sacerdote Azarías reaccionaron con prontitud. La aparición de la lepra dentro del sagrado templo era un asunto de extrema gravedad. Dijo un sacerdote: Debemos sacar al rey del templo inmediatamente. Su presencia aquí, en este estado, es una abominación. Consciente de la severidad de su condición y del castigo divino que había recibido, Uzías mismo se apresuró a salir del templo. Su ira se había transformado en un temor repentino y en la comprensión de su error. Dijo Uzías: Yahvé me ha castigado. Debo dejar este lugar sagrado. La lepra de Uzías no solo marcó su salida física del templo, sino que también simbolizaba su caída espiritual y moral. De ser un rey respetado y poderoso, pasó a ser un hombre marcado por su arrogancia y castigado por su desafío a Yahvé. El rey Uzías, afligido por la lepra, pasó el resto de sus días en aislamiento, una triste conclusión para un reinado que había comenzado con tanto éxito y promesa. Dijo un sirviente del palacio: El rey Uzías debe permanecer en una casa aparte, alejado de todos, debido a su enfermedad. Es una pena ver a nuestro líder en tal estado. Mientras Uzías vivía en reclusión, su hijo Jotam asumió las responsabilidades del reinado, administrando justicia y gobernando el pueblo. Dijo Jotam: Mientras mi padre está incapacitado, es mi deber cuidar de nuestro pueblo y asegurar la justicia en nuestra tierra. Los hechos y hazañas de Uzías, tanto en sus días de gloria como en su caída, fueron cuidadosamente documentados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Dijo Isaías: Registraré la historia de Uzías, rey de Judá, para que las generaciones futuras puedan aprender de su vida y su reinado. Cuando Uzías murió, fue sepultado con sus antepasados, pero no en los sepulcros reales. Su lepra había dejado una marca indeleble, tanto en su cuerpo como en su legado. Dijo un ciudadano de Jerusalén: Uzías, a pesar de su lepra, fue nuestro rey. Ahora descansa, pero su enfermedad lo ha excluido de los sepulcros de los reyes. Tras la muerte de Uzías, su hijo Jotam ascendió al trono, enfrentando el desafío de continuar el legado de su padre mientras aprendía de sus errores. Dijo Jotam: Como nuevo rey de Judá, seguiré los pasos de mi padre en sus días de sabiduría, pero también recordaré las lecciones de su caída. Que mi reinado sea justo y honrado ante Yahvé. Segunda de Crónicas capítulo 26. Reinado de Uzías. Todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y le proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá, después que el rey se hubo acostado con sus padres. 16 años tenía Uzías cuando empezó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecoliá, de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que le instruyó en el temor de Dios,
y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad. Salió a campaña contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gat, en el muro de Yabne y en el muro de Asdod. Restauró las ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Uzías, y su fama llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho sumamente poderoso. Uzías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y en el ángulo, y las fortificó. Construyó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues poseía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque le gustaba la agricultura. Uzías tenía un ejército que hacía la guerra, salía a campaña por grupos, conforme al número de su censo hecho bajo la vigilancia de Yehiel el escriba y Maaseías el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia era de 2.600 hombres esforzados. A sus órdenes había un ejército de campaña de 307.500 hombres que hacían la guerra con gran valor para ayudar al rey contra el enemigo. Uzías proporcionó a todo aquel ejército en cada una de sus campañas escudos y lanzas, yelmos y corazas, arcos y hondas, para tirar piedras. Hizo construir en Jerusalén ingenios inventados por expertos para colocarlos sobre las torres y los ángulos y para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió lejos, porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Mas, una vez fortalecido en su poder, se ensoberbeció hasta acarrearse la ruina y se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras el Azarías, el sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario porque estás prevaricando, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé Dios. Entonces Uzías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente, a vista de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes volvieron hacia él sus ojos, y vieron que tenía lepra en la frente. Por lo cual lo echaron de allí a toda prisa, y él mismo se apresuró a salir, porque Yahvé le había herido. El rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa aislada, como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y administraba justicia al pueblo de la tierra. El resto de los hechos de Uzías, los primeros y los postreros, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Acostóse Uzías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros de los reyes, porque decían: es un leproso. En su lugar reinó su hijo Jotam. Análisis del reinado de Uzías. Su ascenso al trono y logros. La juventud y responsabilidad de Uzías al asumir el trono a la tierna edad de 16 años es un aspecto fascinante y complejo de su historia, que nos habla tanto de las oportunidades como de los desafíos inherentes a un liderazgo temprano. En una época donde la madurez y la sabiduría eran esenciales para la gobernanza, Uzías se encontró en una posición de poder extraordinaria para alguien de su edad.
lo que abrió la puerta tanto a un gran potencial de crecimiento personal y político como a una notable vulnerabilidad. Su juventud podría haber sido vista como una hoja en blanco, lista para ser moldeada por las experiencias y enseñanzas de aquellos que lo rodeaban, lo que subraya la importancia crítica de los asesores y sacerdotes en su corte. Estos asesores no solo tenían la tarea de guiarlo en los intrincados caminos de la administración y la diplomacia, sino también de inculcar en él los valores y principios necesarios para un reinado exitoso y justo. Sin embargo, esta dependencia también lo hacía susceptible a ser influenciado o manipulado por aquellos con sus propias agendas o visiones para el reino, poniendo en sus manos jóvenes un equilibrio delicado entre la influencia externa y su propia capacidad de juicio y decisión. Este periodo formativo de Usías, por lo tanto, no solo fue crucial para su desarrollo como líder, sino también para el destino de su reino, ya que las decisiones tomadas y las lecciones aprendidas durante estos años tempranos tendrían repercusiones duraderas tanto para él como para el pueblo de Judá. La reconstrucción de Elat y las victorias sobre los filisteos y otros pueblos vecinos durante el reinado de Usías no son solo hazañas de un gobernante joven, sino también indicativos de un periodo significativo de expansión y fortalecimiento tanto militar como económico para el reino de Judá. Esta fase de reconstrucción y expansión, liderada por Usías, refleja una estrategia astuta y multifacética que va más allá de la simple acumulación de poder. Representa una visión holística para el fortalecimiento y la estabilidad de su reino. Al reconstruir Elat, Usías no solo restauró una ciudad importante, sino que también revitalizó una ruta comercial vital, potenciando así la economía de Judá a través del comercio marítimo. Esta acción demuestra una comprensión aguda de la importancia de las infraestructuras económicas y su papel en la consolidación del poder de un reino. Por otro lado, sus victorias militares sobre los filisteos y otros pueblos vecinos no solo fueron demostraciones de fuerza, sino también movimientos estratégicos para asegurar las fronteras de Judá y expandir su influencia en la región. Estas conquistas, más allá de su valor militar inmediato, tenían implicaciones a largo plazo en términos de seguridad y política exterior, estableciendo a Judá como una potencia regional a tener en cuenta. Además, estas victorias y expansiones probablemente contribuyeron a la cohesión interna del reino, fomentando un sentido de identidad y orgullo nacional, y consolidando la autoridad de Usías como un líder capaz y efectivo. Sin embargo, este periodo de expansión también plantea preguntas sobre el equilibrio entre la conquista y la administración justa, y entre la acumulación de poder y la sabiduría en su uso. En resumen, la reconstrucción y expansión bajo Usías no solo fortalecieron a Judá en términos militares y económicos, sino que también redefinieron su posición en el escenario geopolítico de la región, marcando una era de prosperidad y poder que influiría en las generaciones futuras. La era de Usías se caracteriza no solo por sus logros militares y políticos, sino también por un enfoque notable en el desarrollo interno y la prosperidad de su reino, como lo demuestran las iniciativas de construcción de torres, cisternas y el fomento de la agricultura. Estas acciones reflejan una comprensión profunda y multifacética del liderazgo, donde la fortaleza de un reino se mide no solo por su poder militar, sino también por su estabilidad y prosperidad internas. La construcción de torres en Jerusalén y en otros lugares estratégicos va más allá de la mera defensa, simboliza la consolidación del poder y la autoridad de Usías, sirviendo como un recordatorio físico y constante de su reinado y su capacidad para proteger y fortalecer su nación. Además,
estas estructuras podrían haber funcionado como centros de vigilancia y coordinación, desempeñando un papel crucial en la gestión y control del territorio. Por otro lado, la excavación de cisternas representa una inversión en la infraestructura esencial para el bienestar de su pueblo, asegurando el suministro de agua, un recurso vital en la región árida de Judá. Esta iniciativa no solo mejoró la calidad de vida de sus súbditos, sino que también demostró una preocupación por el bienestar y la sostenibilidad a largo plazo del reino. Además, el énfasis en la agricultura, con la posesión de ganado y el cultivo de viñedos y campos, indica una visión para el desarrollo económico que va más allá de la acumulación de riquezas a través de conquistas. Al fomentar la agricultura, Uzías no solo aseguró la autosuficiencia alimentaria de su reino, sino que también estableció las bases para un crecimiento económico sostenible, diversificando las fuentes de ingresos y promoviendo la estabilidad económica. Estas medidas, colectivamente, reflejan un enfoque holístico hacia el gobierno, donde la seguridad, la prosperidad y el bienestar del pueblo son vistos como componentes interconectados de un reino fuerte y duradero. En resumen, las políticas de desarrollo interno de Uzías revelan un liderazgo que comprende la complejidad y la interdependencia de los aspectos militares, económicos y sociales de un reino, y su enfoque en la construcción de una base sólida para el futuro de Judá es un testimonio de su visión y competencia como gobernante. Relación de Uzías con Dios. La búsqueda de Dios por parte de Uzías, marcada por hacer lo recto a los ojos de Yahvé, es un aspecto crucial de su reinado que refleja no solo su devoción personal sino también la influencia de la espiritualidad en su liderazgo. Este periodo inicial de su reinado, en el que se alinea con los mandatos divinos y sigue la guía del sacerdote Zacarías, sugiere una relación armoniosa y respetuosa con las prácticas y creencias religiosas de su tiempo. La mención de Zacarías como su mentor espiritual es significativa, implica que Uzías no solo buscaba el consejo divino en asuntos de Estado, sino que también estaba abierto a la orientación y sabiduría de figuras religiosas establecidas. Esta relación simbiótica entre el rey y el sacerdote subraya la importancia de la fe y la religión en la gobernanza de Judá, donde las decisiones políticas y militares estaban intrínsecamente entrelazadas con consideraciones espirituales y éticas. La frase hizo lo recto a los ojos de Yahvé también implica una conformidad con los estándares y expectativas divinas, lo que indica que Uzías no solo respetaba las tradiciones y leyes religiosas, sino que también buscaba activamente cumplir con los principios morales y éticos dictados por su fe. Este enfoque puede haber contribuido a su éxito inicial y a la prosperidad de su reino, ya que en la tradición bíblica, la obediencia a Dios a menudo se correlaciona con la bendición y el favor divinos. Además, esta alineación con los preceptos divinos probablemente fortaleció su legitimidad y autoridad como rey ante los ojos de su pueblo, que valoraba profundamente la fidelidad religiosa. Sin embargo, esta fase de su reinado también establece un contraste marcado con sus acciones posteriores, donde su desviación de estas prácticas y principios lleva a su caída. Este cambio en su relación con Dios, de la obediencia a la transgresión, no solo es un reflejo de su desarrollo personal y espiritual, sino que también sirve como una narrativa cautelar sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. En resumen, la búsqueda inicial de Dios por parte de Uzías y su esfuerzo por hacer lo correcto según los mandatos divinos destacan la complejidad de su carácter y reinado, mostrando un líder que, aunque inicialmente guiado por principios espirituales y éticos, eventualmente se desvía de este camino, lo que lleva a consecuencias trágicas tanto para él como para su reino.
La correlación en la narrativa bíblica de Usías entre la búsqueda de Dios y la consecuente recepción de prosperidad es un tema resonante en el Antiguo Testamento, donde la fidelidad y la devoción a Dios frecuentemente se traducen en éxito y estabilidad para los líderes y sus naciones. Este patrón, claramente evidenciado en el reinado de Usías, subraya una concepción teológica donde la prosperidad material y el éxito político son vistos como manifestaciones tangibles de la bendición divina. En el caso de Usías, su inicial adherencia a los caminos de Dios, guiado por la sabiduría de Zacarías, parece haber sido un factor clave en el florecimiento de su reino, tanto en términos de seguridad como de bienestar económico. Este vínculo entre la piedad y la prosperidad no solo refuerza la legitimidad del rey ante su pueblo, sino que también sirve como un recordatorio constante de la soberanía de Dios y la importancia de mantener una relación correcta con lo divino. Sin embargo, esta asociación también plantea preguntas complejas sobre la naturaleza de la recompensa divina y la justicia. En la narrativa de Usías, la prosperidad que sigue a su fidelidad inicial puede interpretarse como un refuerzo de la idea de que la obediencia a los mandatos divinos conduce a resultados positivos tangibles. Pero esta perspectiva también introduce la noción de que el alejamiento de los caminos de Dios puede resultar en la pérdida de esas bendiciones, como se evidencia en la eventual caída de Usías. Este enfoque didáctico no solo tiene implicaciones teológicas, sino que también ofrece una lente a través de la cual se pueden interpretar los eventos históricos y personales, proporcionando una estructura moral y espiritual para entender el éxito y el fracaso. Además, la historia de Usías refleja una comprensión de la fe que es intrínsecamente activa y dinámica. La prosperidad de su reino no es simplemente el resultado de su fe, sino también de sus acciones y decisiones que están en consonancia con esa fe. Esto sugiere una visión de la religiosidad no como un mero ritualismo o formalismo, sino como un compromiso viviente que impregna y guía todos los aspectos de la vida y el liderazgo. En este sentido, la narrativa de Usías ofrece una poderosa ilustración de cómo la fe y la acción, cuando están alineadas, pueden llevar a un periodo de gran éxito y estabilidad, pero también advierte sobre las consecuencias de desviar el curso de esa alineación. En resumen, la historia de Usías y la correlación entre su fidelidad a Dios y la prosperidad de su reino resaltan una temática central en el Antiguo Testamento, ofreciendo una perspectiva profunda sobre la relación entre la espiritualidad, la moralidad y el éxito terrenal. Orgullo y caída de Usías. Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. El ensoberbecimiento de Usías, como se describe en el texto bíblico, es un punto de inflexión crítico en su reinado y una poderosa ilustración de cómo el poder y el éxito pueden corromper y llevar a la caída de un líder. Este proceso de transformación de un rey inicialmente piadoso y exitoso a uno orgulloso y desobediente refleja una dinámica humana profundamente arraigada y universal. A medida que Usías experimenta un creciente éxito, tanto en términos militares como económicos, parece perder de vista las bases espirituales y éticas que inicialmente guiaron su liderazgo. Su orgullo, posiblemente alimentado por sus logros y el reconocimiento de su pueblo, lo lleva a sobreestimar su autoridad y a subestimar la importancia de adherirse a las leyes y tradiciones establecidas, especialmente aquellas relacionadas con la adoración y las prácticas religiosas.
Este ensoberbecimiento no es solo un fallo personal de Uzías, sino que también actúa como un comentario sobre la naturaleza del poder y cómo puede aislar a los líderes de la sabiduría y la rendición de cuentas. La historia de Uzías se convierte en una narrativa cautelar sobre los peligros del éxito sin restricciones y la falta de humildad. A medida que Uzías se aleja de la orientación divina y comienza a actuar de manera independiente, su juicio se nubla, llevándolo a tomar decisiones que finalmente resultan en su ruina. Este cambio en su carácter y acciones puede verse como un reflejo de la creencia bíblica de que el orgullo es precursor de la caída, un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y filosóficas. La caída de Uzías, por lo tanto, sirve como un recordatorio poderoso y sombrío de que ningún logro terrenal puede justificar la arrogancia o la desobediencia a las leyes divinas y morales. Su historia es un estudio de caso sobre cómo el poder, cuando no se equilibra con la responsabilidad y la humildad, puede llevar a la autodestrucción. En última instancia, el ensoberbecimiento de Uzías y su posterior caída destacan la importancia de la moderación, la autoconciencia y la fidelidad a principios más altos en el liderazgo, ofreciendo lecciones valiosas no solo para los líderes de su tiempo, sino para todas las generaciones futuras. La transgresión de Uzías en el templo, específicamente su intento de quemar incienso, una acción estrictamente reservada para los sacerdotes consagrados, representa un momento crítico de desafío y violación de las leyes y tradiciones religiosas profundamente arraigadas en Israel. Este acto simboliza no solo una infracción de las normas religiosas, sino también una ruptura fundamental en el equilibrio del poder y las responsabilidades entre el rey y el sacerdocio. En la tradición judía, la separación de roles entre el rey y los sacerdotes era una distinción clara y sagrada, diseñada para mantener un equilibrio en la estructura de poder y asegurar que las funciones religiosas permanecieran puras y no influenciadas por la política secular. Al asumir una función sacerdotal, Uzías no solo desafió esta separación, sino que también manifestó una arrogancia que despreciaba las restricciones impuestas por la tradición y la ley divina. Este acto de quemar incienso en el templo puede interpretarse como un punto de inflexión en el que el orgullo de Uzías alcanza su punto máximo. Al traspasar los límites de su autoridad real y entrometerse en el dominio sacerdotal, Uzías no solo desobedeció una ley religiosa, sino que también desafió el orden establecido por Dios, lo que refleja un nivel de autoexaltación y falta de respeto por la santidad de las prácticas religiosas. Este incidente es un claro ejemplo de cómo el poder sin restricciones puede conducir a un juicio erróneo y a acciones imprudentes, subrayando la importancia de adherirse a los límites y roles establecidos, especialmente en contextos donde la religión y la política están íntimamente entrelazadas. La transgresión de Uzías en el templo también actúa como un catalizador para su caída y el castigo subsiguiente, sirviendo como un recordatorio sombrío de que las acciones que desafían las leyes divinas y las tradiciones establecidas pueden tener consecuencias graves y duraderas. Este evento no solo marca el declive de su reinado, sino que también ofrece una lección moral y espiritual sobre la importancia de la humildad, el respeto por las tradiciones sagradas y la necesidad de reconocer y adherirse a los límites de la propia autoridad. En resumen, la transgresión de Uzías en el templo es un momento definitorio que ilustra vívidamente las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia, y resalta la importancia crítica de mantener la integridad y el respeto por las instituciones y prácticas religiosas en la sociedad. La aparición repentina de la lepra en Uzías, inmediatamente después de su transgresión en el templo, es un elemento narrativo poderoso que simboliza el castigo divino por su arrogancia y desobediencia,
marcando un giro dramático en su destino. Esta aflicción, que surge en un contexto de desafío directo a las normas y leyes religiosas, puede interpretarse como una manifestación física y visible de la desaprobación divina, un castigo tangible por su orgullo y su intento de usurpar funciones sacerdotales. En la tradición bíblica, la lepra no es solo una enfermedad física, sino también una condición que lleva a la impureza ritual y al aislamiento social, lo que refleja la gravedad del pecado de Uzías y su ruptura con la comunidad y con Dios. Este castigo divino tiene profundas implicaciones para Uzías, tanto personal como políticamente. Su lepra lo obliga a vivir aislado, excluido no solo del templo, sino también de la vida pública y del ejercicio efectivo del poder real. Este aislamiento puede verse como un paralelo a su aislamiento espiritual y moral, un reflejo de su separación de la voluntad y la ley de Dios. La lepra, por lo tanto, no solo es un castigo, sino también un símbolo de su caída de la gracia y del poder, y un recordatorio constante de las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia. Además, la lepra de Uzías y su posterior muerte subrayan un tema recurrente en la narrativa bíblica, la idea de que el poder y la posición no eximen a nadie de la justicia divina. A pesar de su estatus como rey, Uzías no está por encima de las leyes de Dios, y su castigo sirve como un recordatorio de que todas las acciones tienen consecuencias, especialmente aquellas que desafían directamente los mandatos divinos. La historia de Uzías, por lo tanto, no solo narra la trágica caída de un rey, sino que también ofrece una reflexión sobre la naturaleza del pecado, el castigo y la justicia en un contexto religioso y moral. En resumen, la lepra de Uzías y su aislamiento resultante representan un castigo divino que sirve como un punto culminante de su historia, un momento de retribución que ilustra vívidamente las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia a Dios. Esta narrativa no solo refleja la justicia divina, sino que también ofrece una lección poderosa sobre la importancia de la humildad, el respeto por las leyes sagradas y la necesidad de adherirse a los límites de la autoridad y el poder. Lecciones de este reinado. La historia de Uzías, en su conjunto, emerge como una advertencia penetrante sobre los peligros inherentes al orgullo, especialmente para aquellos en posiciones de poder, ilustrando cómo el éxito y la autoridad pueden, paradójicamente, sembrar las semillas de la caída. En el caso de Uzías, su ascenso desde una temprana edad a un rey poderoso y exitoso es un testimonio de sus habilidades y potencial. Sin embargo, es precisamente este éxito el que parece alimentar un sentido creciente de autoimportancia y orgullo, llevándolo finalmente a sobreestimar su posición y a subestimar la necesidad de humildad y obediencia a las leyes divinas y sociales. Su historia es un reflejo vívido de cómo el poder, cuando no se equilibra con la autocrítica y la humildad, puede conducir a un juicio erróneo y a decisiones desastrosas. La narrativa de Uzías subraya la idea de que el verdadero liderazgo requiere no solo habilidad y determinación, sino también un reconocimiento de las propias limitaciones y una deferencia hacia una autoridad más alta, ya sea divina, legal o moral. Su fracaso en mantener esta humildad, simbolizado por su acto de arrogancia en el templo, no solo resulta en su castigo personal y aislamiento, sino que también sirve como un recordatorio para los líderes de todas las épocas sobre la importancia de respetar los roles, las tradiciones y las leyes establecidas. Además, la historia de Uzías ofrece una perspectiva sobre la naturaleza del poder y cómo puede aislar a los individuos de la realidad y de la sabiduría. A medida que Uzías se ensoberbece, se distancia de aquellos que podrían ofrecerle consejo sabio y crítico,
un patrón común en muchos líderes que caen en la trampa del orgullo. Esta desconexión no solo lo lleva a subestimar las consecuencias de sus acciones, sino que también lo priva de la oportunidad de corrección y redención. La historia de Usías actúa como una parábola sobre el poder y la humildad, ofreciendo lecciones valiosas sobre la importancia de la autorreflexión, el respeto por las normas y leyes más allá de uno mismo, y la necesidad de mantener un equilibrio entre la autoridad personal y la responsabilidad. Su caída es un recordatorio sombrío de que el poder sin humildad es peligroso y que incluso los líderes más exitosos y respetados no son inmunes a las fallas de carácter que pueden llevar a su ruina. La historia de Usías resalta de manera crítica los límites del poder real, incluso en la figura de un monarca, subrayando que su autoridad no lo eximía de adherirse a la ley religiosa y respetar la separación de poderes entre la realeza y el sacerdocio. Este principio es fundamental en la estructura social y religiosa de Israel, donde el rey, aunque poseía un poder considerable, estaba todavía sujeto a las leyes y normas establecidas por la tradición religiosa. La transgresión de Usías, al intentar quemar incienso en el templo, es un acto que desafía directamente esta separación de roles, mostrando un desprecio por los límites establecidos de su autoridad. Este incidente no solo es una violación de las prácticas religiosas, sino también una ruptura del equilibrio de poder que mantenía el orden y la estabilidad en la sociedad. La reacción a la acción de Usías, especialmente la intervención de los sacerdotes que lo confrontan y finalmente lo expulsan del templo, es un testimonio de la fuerza y la importancia de estas leyes y tradiciones. A pesar de su posición como rey, Usías no podía usurpar funciones que estaban reservadas exclusivamente para el sacerdocio, una división de poder que era fundamental para mantener la integridad tanto del sistema político como del religioso. Este episodio ilustra claramente que el poder real tenía sus límites y que la soberanía de la ley religiosa y moral estaba por encima de la autoridad temporal. La historia de Usías, por lo tanto, sirve como un recordatorio poderoso de que en una sociedad donde la religión juega un papel central, incluso los líderes más poderosos deben operar dentro de ciertos límites y restricciones. Su incapacidad para reconocer y respetar estos límites no solo lleva a su caída personal y al castigo divino, sino que también destaca la importancia de mantener un equilibrio entre las diferentes esferas de poder. En resumen, el relato de Usías enfatiza la necesidad de que los gobernantes respeten las leyes y tradiciones que trascienden su autoridad, recordando a todos los líderes la importancia de la humildad, el respeto por las instituciones establecidas y la adherencia a un orden moral y legal más allá de su propio poder. La lepra y el posterior aislamiento de Usías son elementos narrativos que ilustran de manera contundente las severas consecuencias de desafiar la voluntad de Dios y las tradiciones religiosas establecidas, sirviendo como un poderoso recordatorio de los riesgos inherentes a la desobediencia y el orgullo. En la historia de Usías, la lepra no es simplemente una enfermedad física, es un símbolo de impureza y castigo divino, una manifestación externa de su transgresión interna. Este castigo, que lo lleva a vivir aislado y excluido de la sociedad, refleja la gravedad de su desafío a las leyes y normas sagradas y subraya la idea de que ciertas acciones tienen consecuencias irreversibles, tanto en el ámbito espiritual como en el terrenal. El aislamiento de Usías, resultado de su condición de leproso, va más allá de una mera separación física, representa una desconexión de la comunidad, de su rol como líder y de su relación con lo divino. Este aislamiento puede interpretarse como una pérdida de la gracia y el favor, no solo ante los ojos de su pueblo,
sino también ante Dios. La historia muestra cómo la desobediencia a las leyes divinas, especialmente cuando se comete desde una posición de poder y responsabilidad, puede llevar a una caída dramática y a un rechazo por parte de aquellos a quienes se supone que se debe servir y liderar. Además, la lepra de Uzías y su aislamiento funcionan como una advertencia moral para los líderes y los fieles por igual, destacando la importancia de adherirse a las prácticas y tradiciones establecidas y de respetar los límites de la propia autoridad. La narrativa enfatiza que la desobediencia y el orgullo no solo tienen consecuencias personales, sino que también pueden afectar el bienestar y la estabilidad de una comunidad o nación entera. En resumen, la historia de Uzías y las severas consecuencias de su desobediencia actúan como un relato aleccionador sobre los peligros del orgullo y la importancia de la humildad, el respeto por las leyes divinas y la necesidad de mantener una relación armoniosa y respetuosa con las tradiciones y la comunidad. Su experiencia sirve como un recordatorio de que las acciones desafiantes y arrogantes, especialmente por parte de aquellos en posiciones de liderazgo, pueden tener repercusiones profundas y duraderas, tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. Contexto histórico y cultural del reinado de Uzías. El reinado de Uzías, situado en la era del primer templo de Jerusalén, se desarrolla en un periodo de relativa estabilidad y fortaleza para el reino de Judá, un contexto que añade una dimensión significativa a su narrativa y a su legado. Esta época, marcada por la presencia del primer templo, un símbolo central de la identidad religiosa y nacional de Israel, es una era de gran importancia histórica y espiritual. El templo no solo era el corazón religioso del reino, sino también un punto focal de su identidad cultural y política. En este contexto, el reinado de Uzías se destaca por su contribución al fortalecimiento del reino, tanto en términos de sus logros militares y económicos como en su desarrollo infraestructural. La estabilidad y fortaleza de Judá durante su reinado proporcionaron un terreno fértil para los esfuerzos de Uzías en la expansión territorial, el fortalecimiento militar, y las mejoras en la agricultura y la infraestructura. Estas iniciativas no solo mejoraron la vida de sus súbditos, sino que también reforzaron la posición de Judá en la región. Sin embargo, esta era de prosperidad también plantea un contraste agudo con la caída personal de Uzías, subrayando cómo, incluso en tiempos de estabilidad y éxito, los líderes son vulnerables a las trampas del orgullo y la complacencia. El hecho de que Uzías reinara durante la era del primer templo también intensifica el impacto de su transgresión y castigo. Al violar las normas religiosas en un lugar tan sagrado y central para su pueblo, Uzías no solo cometió un error personal, sino que también desafió uno de los pilares fundamentales de la sociedad y la religión de Judá. Su lepra y aislamiento, por lo tanto, no son solo un castigo personal, sino también un evento de profunda significación simbólica, reflejando una ruptura en la relación entre el rey, el templo y Dios. El reinado de Uzías en la era del primer templo es un periodo que destaca tanto por sus logros como por sus fallas. Ofrece una visión de cómo el liderazgo efectivo puede conducir a un reino a la prosperidad, pero también sirve como un recordatorio sombrío de que ningún periodo de éxito exime a los líderes de la necesidad de humildad, respeto por las tradiciones sagradas y adherencia a un orden moral y espiritual más elevado. La historia de Uzías, en este contexto, se convierte en una narrativa rica y compleja que abarca temas de poder, responsabilidad, orgullo y castigo en un momento crucial de la historia de Israel.
El reinado de Usías se caracteriza por una serie de campañas militares exitosas y la recepción de tributos de naciones extranjeras, aspectos que reflejan no solo su habilidad como líder militar, sino también las complejas dinámicas de las relaciones internacionales en ese periodo. Estas campañas y la imposición de tributos a otras naciones demuestran la influencia y el poder que Judá, bajo el liderazgo de Usías, ejercía en la región. Estos logros militares no solo fortalecieron las fronteras y la seguridad del reino, sino que también aumentaron su prestigio y poder en el escenario internacional. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La capacidad de Usías para extender su influencia más allá de las fronteras de Judá y obtener tributos de naciones extranjeras es indicativa de una era en la que la fuerza militar y la diplomacia iban de la mano, y el poder y la influencia de un reino se medían en gran parte por su capacidad para dominar o influir en sus vecinos. Estas relaciones internacionales, marcadas por conflictos, alianzas y tributos, eran fundamentales para la estabilidad y la prosperidad de un reino en la antigüedad. Los tributos recibidos no solo eran una fuente de riqueza, sino también un símbolo del estatus y el poder de un rey, y jugaban un papel crucial en la economía y la política de su reino. Además, las campañas militares de Usías, que resultaron en la expansión territorial y el fortalecimiento de las defensas, reflejan una época en la que la seguridad y la expansión territorial eran esenciales para la supervivencia y el éxito de un reino. Sin embargo, estas conquistas y relaciones también implican una serie de desafíos y responsabilidades. Mantener el control sobre territorios y pueblos conquistados requería no solo fuerza militar, sino también habilidades de gestión y diplomacia. Además, el éxito militar de Usías y la imposición de tributos podrían haber creado tensiones y rivalidades con otras naciones, lo que requería un equilibrio cuidadoso entre la demostración de fuerza y la negociación diplomática. En resumen, las campañas militares y los tributos de naciones extranjeras durante el reinado de Usías ilustran la importancia de la fuerza militar y la habilidad diplomática en las relaciones internacionales de la época. Estos aspectos de su reinado no solo muestran su competencia como líder militar y político, sino que también reflejan las complejidades de la geopolítica en un periodo donde el poder, la influencia y la seguridad de un reino dependían en gran medida de su capacidad para interactuar, dominar o cooperar con sus vecinos. Conclusión del reinado. La historia de Usías es una narrativa rica y multifacética que encapsula temas universales de liderazgo, fe, orgullo y caída, ofreciendo una mirada introspectiva a las complejidades inherentes al ejercicio del poder y la interacción humana con lo divino. Su reinado, que abarca tanto logros significativos como un desenlace trágico, sirve como un microcosmos de la experiencia humana, destacando cómo las cualidades de liderazgo, la devoción religiosa, el orgullo y la desobediencia interactúan y se influyen mutuamente en el curso de una vida.
Los éxitos de Usías, que incluyen expansiones territoriales, fortalecimiento militar y mejoras económicas, reflejan las capacidades y potencialidades del liderazgo humano cuando se ejerce con sabiduría y visión. Sin embargo, su eventual caída debido al orgullo y la desobediencia subraya la fragilidad de la condición humana y la facilidad con la que incluso los líderes más capaces pueden desviarse. La historia de Usías también aborda la relación entre el poder terrenal y la autoridad divina, mostrando cómo la fe y la religión pueden guiar y restringir las acciones de un líder. Su desobediencia a las leyes y tradiciones religiosas y su posterior castigo ilustran las consecuencias de ignorar los límites impuestos por la fe y la moral. Este aspecto de su historia resalta la importancia de la humildad, el respeto por las leyes divinas y la necesidad de mantener un equilibrio entre la ambición personal y la obediencia a un orden moral y espiritual superior. Además, la narrativa de Usías sirve como una lección sobre las complejidades del liderazgo y las responsabilidades que conlleva. Muestra que el liderazgo efectivo requiere no solo habilidades y conocimientos, sino también un carácter sólido, capaz de resistir las tentaciones del orgullo y el poder. La historia de Usías es un recordatorio de que los líderes no solo son responsables ante su pueblo y su tiempo, sino también ante una autoridad más alta, ya sea vista en términos religiosos, éticos o morales. En resumen, la vida y el reinado de Usías ofrecen una perspectiva valiosa sobre los desafíos y las trampas del liderazgo, la importancia de la fe y la humildad, y las consecuencias de la desobediencia y el orgullo. Su historia es un reflejo de la compleja interacción entre el poder humano y la autoridad divina, y proporciona lecciones atemporales sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad y la moralidad en el ejercicio del liderazgo.